¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto volverles a hablar aquí en este espacio que hemos designado, donde de repente sentimos un poco de miedo. Me acompaña y está con nosotros mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Tú cómo estás, Uriel? Muy bien. ¿Qué te has hecho todo este tiempo que no hemos podido estar aquí en esta cueva? Pues la verdad es bastante trabajo, ya ves cómo está la situación en este país. Sí, así es. Estamos aprovechando estos tiempos que tenemos libres para poder continuar con esto que se llama escalofrío. El día de hoy tenemos un invitado, Humberto. Sí, así es, Uriel. Es un amigo que ya te había platicado antes, con anterioridad mencioné algunas de sus anécdotas que él me contó. Él se llama Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, mis queridos amigos. ¿Qué tal, Humberto? ¿Qué tal, Uriel? Pues aquí andamos. Pues aquí, viniendo aquí a compartir con ustedes un rato de sano esparcimiento Y anécdotas, ¿no? y anécdotas, a fin de cuentas, que fueron bastantes. Tuve un buen tiempecito trabajando en un hospital. Y bueno, estaba en el turno de la noche, que es donde la bruja sale a dar la vuelta. Y suceden bastantes cosas bastante peculiares que de repente es un tanto difícil platicarlas con mayor soltura con la demás gente, porque bueno, a fin de cuentas no son cosas sobrenaturales y que mucha gente te tilda de loco, de pirado, de persona con demasiada imaginación, ¿no? Sí. Lo que vamos a hacer es como una actualización, ¿no? ¿Te acuerdas que habíamos dicho que íbamos a hacer a lo mejor un segundo programa de los de hospitales? Sí, efectivamente, yo creo que muchos más, ¿no? Yo creo que por ahí debe de haber más Sí, personas y pero más anécdotas. con el segundo, después seguimos con el tercero y varios, ¿no? Va. Pero así, digo, por fin ya encontramos una persona que Sí. había trabajado en hospitales, que no somos nosotros nunca hemos laborado ahí, digo, pero mejor de primera mano, que Sí. nos cuenten realmente lo que pasa ahí, ¿no? Tú trabajaste en hospitales. Así es. ¿En qué hospital trabajaste? Estaba en el 1 de octubre, en banco de sangre. Ahí, ¿cuál era tu puesto? ¿Cuál era tu trabajo ahí? La chamba que hacíamos nosotros, en aquel entonces yo estaba estudiando como técnico laboratorista clínico. Entonces, parte de mi chamba de servicio social la hacía en el turno de la noche. Era el único espacio que me quedaba libre, entre la escuela y otras actividades que tenía. Y pues bueno, ahí me dieron chance, ¿no?, de hacer mi servicio social en el turno nocturno. Lo que nos encargábamos era de hacer todo lo que son las pruebas, le llaman pruebas cruzadas, o pruebas de compatibilidad sanguínea para la sangre que se le va a administrar a los pacientes. Principalmente en la noche se maneja nada más lo que son cirugías programadas y los pacientes de urgencias. No se atiende absolutamente nada más. Pues bueno, recibes... de hecho, también por ahí hay algunas anécdotas a ese respecto, porque en la noche ya no se trabaja nada de lo que le llaman la gente de piso. Claro. Los de las cirugías generales, los que ya están en recuperación. Ok, sí. Entonces aguántame tanto, es que me entró una duda. Digo, de repente yo nunca he trabajado en un hospital, pero entonces realmente ¿qué es lo que hacías? O sea, porque yo tengo como que la duda, digamos, aquí en los que no laboramos en hospitales, es un banco de sangre, pues yo pienso que Es donde que nada más tienen almacenan. la sangre almacenada, ¿no? Llega un doctor y se me está muriendo, necesito 2 litros de este tipo de sangre, échamela y ya se la da. Yo es lo que pienso. Pero tú ahorita me estás diciendo que hacen ciertos tipos de pruebas y todo eso. Hay más cosas. De Ajá. hecho, son, digamos, 3 turnos. En el turno de la mañana y bueno, también en el turno de la tarde se hace lo que es la captación o la recolección de la sangre de los donadores. De la gente que va a donar. Exacto, Ahí también ya sea entra. gente que vaya de manera altruista o gente que tiene internado a sus pacientes y que les están requiriendo que tengan cierta donación. Sí, que tienes que tener 2 donadores para que tu paciente salga. Así es, perdón. Entonces se hace la recolección de la sangre y bueno, se hacen unas validaciones con la gente que tenga la hemoglobina adecuada, que tenga otro factor por ahí sanguíneo también que lo tenga en cierto nivel, que le llaman el hematocrito. Hay una validación con un médico, lo revisa y le hace ciertas preguntas, una encuesta y todo ese rollo para ver la sanidad del donador. Ajá. Y eso ya pasa a otra área.
donde se hace el fraccionamiento de la sangre. O sea, la sangre como tal que a ti te extraen no se le pone directamente al paciente. Ah, mira, es interesante, yo no sabía. Lo Yo que pensaba se que hace- era directo. No, lo que se hace es un fraccionamiento. Se mete en una centrífuga y cada bolsa trae otras 3 bolsitas. Entonces se centrifuga a un cierto número de revoluciones durante cierto tiempo y lo que queda en el sedimento es lo que le llaman el paquete globular. Y en la parte de arriba queda lo que es el plasma se llama plasma rico concentrado, yo ya no me acuerdo muy bien. Y esa parte se separa en otras bolsitas y se hacen otro tipo de derivados sanguíneos con otros procesos. Todo eso se hace en una área y hay otra área más que le llaman serología. Ahí es donde se hacen las pruebas para checar que la sangre que acabas de extraer no tenga hepatitis, no tenga VIH o algún otro tipo de enfermedad, pues para pasarle una sangre segura al paciente, ¿no? Ok. Y, bueno, Eso se deja en cuarentena Ajá. hasta que ya dicen, bueno, ya asegura la sangre y ya después pasa al almacenamiento. O sea que la sangre no la ocupan luego, No. sino que todavía pasa un cierto Todo es un tiempo. proceso de limpieza Son- para... Son como 20, no limpieza como tal, se verifica que no tenga ok. que Un proceso de calidad. vamos. digámoslo así, con ciertos antígenos se checa que la sangre no tenga, que el paciente a través de su sangre no haya tenido o no tenga hepatitis, VIH o alguna enfermedad que pueda contagiar al Sí, ¿no? Si no le andas metiendo otra pinche enfermedad, pero de la que ya tiene. De la que ya tiene. Y de hecho déjame decirte que aún así, aún y cuando se hacen esas pruebas, existe riesgo de que te puedas contagiar, porque al menos con el VIH existen algo que se le llaman periodos de ventana, que es donde el virus es indetectable. Y si hiciste ese chequeo en esa ventana, ya pasó y no lo detectaron. Así es. Y ya está la otra área de pruebas cruzadas, que es donde ya se checa que la sangre sea compatible con la persona, porque no obstante que puedas ser tú del mismo grupo sanguíneo que alguien, que las dos personas, que tú seas O positivo y que la sangre que te van a poner sea O positivo, aún así tienes que checar que haya compatibilidad, porque puedes sí, presentar sí. reacción. Si Sí, presenta no lo reacción, sabía. Yo pensé que era- hay otro subgrupo. Digo, estoy hablando de mis entonces hace 20 años, más tiempo del que quisiera yo reconocer. Y así ya hace muchísimo tiempo. ¿Y todavía se sigue trabajando así o ya cambió? Ya no sé la verdad. La verdad es que ya no sé, ya Bueno, me dedico pero, a otras labores. mira, o sea, El proceso debe ser algo similar. Mira, Sí. si tú te fijas realmente cómo ha avanzado la ciencia, los sindicatos y el Seguro Social y el ISSSTE y todo lo que ustedes quieran, la seguridad social en este país, yo te puedo asegurar que sigue trabajando igual, Puede ser, ¿verdad? Sí, Puede ser. ¿no? O sea, hay Puede muchísima probabilidad. No, y a lo mejor no era un mal procedimiento, ¿no? A lo No, mejor no, no. lo que pudo haber cambiado, pues es que realmente a lo mejor si ese proceso se tardaba 4 horas en hacerse, Ahora se a lo hacen mejor ahorita 2. con nuevos equipos se hace en 1 hora, en 2 horas, ¿no? Es posible. Pero el proceso básicamente Debe sigue ser siendo el similar. mismo. Así es. Ok, entonces tú estabas en el banco de El sangre. banco de sangre, así es. Ok, eras el único, No, éramos 3 personas. 3 personas. Ok. Éramos ¿Qué? 3 personas, la jefa del servicio, un cuate que fue el que me echó la mano ahí para entrar A trabajar. pues sí, digamos que él ya estaba trabajando y él fue el que me echó la mano ahí con la jefa para que me permitieran a hacer mis servicios en la noche. Éramos 3 personas. Ok, perfecto. Entonces, tu trabajo en sí, ¿cuál era ahí en el banco de sangre? Pruebas de compatibilidad sanguínea. Eso es lo que tú hacías. ¿Y Entonces- trabajabas? ¿Cuál era tu horario? Entrábamos a las 8 de la noche, aproximadamente 7 y media, 8 de la noche, hasta las 6 de la mañana, Ok. el otro día. Todo el turno nocturno. Así Todo es. el turno, tú estabas- Entonces, básicamente, o sea, ¿tú tenías acceso a todo el hospital te paseabas en el hospital en la noche a dejar pruebas? O digo, a mi creencia, era como, pues iban a pedirte la sangre a ti. De hecho, sí era, haz de cuenta, como un tipo mostrador. Ajá. Sí podíamos Salir. distribuirnos o movernos por todo el hospital. Pero lo No había hacían, ¿no? tanta restricción, sí lo hacíamos, pero era más bien porque teníamos amigos médicos en otros servicios. Entonces de repente íbamos, te sentías, te dolía algo, ibas a ver a alguien, alguno de los médicos, o simplemente te ibas a dar la vuelta, ¿no? Tenías cuates y ibas ahí a cotorrear con ellos. Ah, no, sí, Pero- es interesante. Es que te preguntaba esto porque dije, pues si tenías acceso a todo el hospital,
o nada más estaban En un área enclaustrados sí, en un tenemos área. acceso a todo el hospital. Entonces, por eso sí tienes anécdotas chidas, ¿no? Ok. Sí, algunas. Ok. Para empezar con todo esto, ahora que tú vas a un hospital ya como paciente, de alguna manera sientes esa misma, digamos, vibra o ese mismo ambiente de cuando estabas trabajando ahí, ahora que eres paciente, No, fíjate que no, ¿no? O sea, es diferente. Mira, cambia mucho la percepción, digo, te estoy hablando en ese entonces apenas estaba dejando la alcoholescencia y ahorita ya estoy pasando al cuarto piso casi. Entonces bueno, como que sí ya cambia mucho la perspectiva, ¿no? Ya estás más Bueno, veterano. tú, mi chavo, porque conozco a varios que se quedan en la adolescencia y tienen 40 y tantos, Bueno, pues hay Ya está gente pegando los que 50. digo sí, bueno, son O sea, temas. yo conozco cuates de 40 que siguen viviendo con sus papás, por ejemplo. Sí, yo ¿no? también conozco un cuate, un primo por ahí que ya tiene más de 30 y No, tantos. no, sigue no digas viviendo con sus nombres, papás, no güey. queremos quemar a nadie. Pero salúdamelo mucho, ya me acordé de él. Y Ya me creo que- acordé, salúdamelo. y sí lo van a oír el podcast. Seguramente sí, Sí, seguramente sí. sí. Oye, pues fíjate que entonces aquí empieza lo macabro, digamos, ¿no? En tu área de trabajo, yo visito hospitales, que era lo que platicamos la vez pasada, es que de repente en los hospitales en la noche se siente como un tipo de pesadez. Lo decíamos con esta Ana, que fue la invitada de hospitales. Del hospital en el 1, por decirlo. Por decirlo el uno. No, y fíjate que ahorita que mencionas el tema, digo, escuché el podcast de hospitales de la vez anterior, Ajá. y justamente por el tema de la planchada, ¿qué sucedía? Nuestra jornada de chamba fuerte era desde que llegábamos, de las 8 de la noche Ajá. hasta como las 11, 1 de la mañana. 11 de la noche, 12, 1, a lo mucho. Sí, ya Nos bajamos. apurábamos y de ahí lo que hacíamos era de dividirnos la guardia. Alguien era el que le acababa la guardia y los demás nos íbamos a descansar. Claro. Porque eran guardias terciadas, entonces la verdad es que sí era muy pesado, ¿no? Trabajar en la noche. Es muy pesado. Y nos íbamos rolando. En una ocasión, a mi cuate, con el que trabajábamos, la verdad es que pues te levantas bien zombie. O sea, si te van y te tocan a las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, la verdad es que sí te levantas bastante perjudicado. Y al otro día, platicando antes, ya cuando estábamos entregando el servicio, al parecer nos fue a visitar la planchada. Ah, ¿sí? Así es. Allá al servicio únicamente van los médicos, Ajá. no va nadie más. Van los médicos a pedir la sangre del paciente Ok, no va nadie más porque no se les tiene permitido o porque simplemente porque no les van. corresponde. Ok, A lo eso más, es- a lo más llega a ir el camillero y eso cuando llega alguien a urgencias. Claro. Un baleado o algún apuñalado, lo que nos llegaron a tocar N. Claro. Y entonces cuando llega el camillero, ¿no? Porque pues, todos los médicos están ahí en friega con el paciente, tratando de que no se les muera, y llega el camillero, no más. Ajá. Van médicos. Ajá. Y llegó una mujer con cofia. O sea, tú la viste. Yo no la vi, la vio mi Ok. cuate. Sí, porque el que estaba de guardia. Era el que estaba de guardia. Ajá. Y digo, sí, la verdad es que sí dijimos, ay, güey, no, haciendo memoria dices, no, es que las enfermeras nunca vienen. No es su labor, no es su chamba venir. Sí, pero como dices, como te agarraron, bueno, lo agarraron ahí en la No zona te das ambulante. cuenta. Pues él no se percató hasta después que ya. Y llegó a preguntar por la sangre de un paciente que ya estaba lista, que la iban a ocupar en un rato. Y sí, efectivamente, un rato después fueron a pedir la sangre del paciente en cuestión. Ajá. Ay, no es cierto. O sea, ella no se llevó la sangre. No, fue a preguntar si ya la tenía. Fue a tocar Ajá. Como que a presionar, ¿no? Ajá, de sí, que si sí, no la sí, tiene, sí. preocuparle porque la vamos a. y de hecho teníamos un timbrecito ahí, que la verdad es que luego sí los médicos eran un poquito imprudentes y se pegaban ahí como chavito, como cuando te ibas de chavito a tocar los timbres de las casas. Creo que es eso. La verdad es que aburrido, güey. O tu papá no te dejaba salir de tu casa. Entonces, llegaban y se pegaban al timbre. Y entonces, la verdad, reconozco, escondíamos el timbre para que no estuvieran tocando. Teníamos una gradilla donde ponían los tubos de ensayo. Ajá. Ponían sus tubos, metían su solicitud y ya después de un rato, periódicamente nos estábamos levantando para ver qué tantas muestras había. Entonces trabajábamos un cierto lote, no revisamos qué tan urgente era.
Si era algo que no fuera urgente así de usarse ya, esperábamos a que se juntaran un poco más de muestras para trabajarlas todas juntas. Y bueno, ¿no? También para economizar la cuestión eléctrica. Y llegaban a escucharse en ocasiones cómo la gravilla la azotaban. Ah, ¿sí? O sea, se escuchaba, imagínate que este vaso es la gravilla y se oía así, Como si estuvieran temblando o vibrando. como si le estuvieran azotando. Y sí nos llevaban a tocar así los médicos. A mí me tocó en un par de ocasiones y pues te paras en friega. Vas corriendo, casi te vas de boca y llegas y no hay nadie. Pero Te estoy afecta el hablando, ruido. así es, Sí. te estoy hablando de que son ventanales bastante grandes. Hacia cada lado tienes Sí, como los por muestrales. lo menos 20 metros Ah, no, pues sí está hacia bastante cada lado grande. de donde estaba la ventanilla. Ajá. Entonces no hay nada. Donde, o sea, es un ventanal. O sea, el espacio que tendría una persona Para ir tocar y para correr. es No. muy largo, como para que no alcanzara siquiera a ver que la bata le volara o que diera vuelta en la esquina. Ajá. No había manera. Y el espacio, la distancia que recorríamos para llegar de donde nos dormíamos, el que le tocaba terminar la guardia hacia donde entregábamos la sangre, era muy Ajá. corto. Y en esas sí nos pasó bastantes ocasiones. Varias veces. Sí. A mí me tocó tocar por lo menos 2 o 3 veces. Ajá. Ok. Entonces como que ya te acostumbrabas. Sí, claro. Y después pasó la que tú platicaste ese día. ¿Cuál recuerdo? Había un ente por ahí que se nos aparecía. Ajá. De hecho, se aparecía en la casa de esta persona. Él fue el que nos empezó a platicar. Y yo así, pues órale, ¿no? Y sucedió que en una ocasión estábamos en el área de las pruebas cruzadas. Estábamos mi jefa, estaba yo y estaba este chavo. Ella y yo estábamos de frente y el Ajá. otro cuate estaba a un costado. Él estaba de frente hacia un pasillo, De frente hacia un pasillo. Ajá. que era hacia donde nosotros podíamos ir hacia el lado derecho. Estaba el laboratorio y hacia allá estaban los baños. Ok. Y para el otro lado estaba el área de sangrado, se le llama, que es donde están los reposets y ahí era donde nos íbamos a dormir. Ok. A donde donan. Donde Así es, donan. donde llegaban los donadores. Ah, Ok, ok, ok. O sea, no sé, eran yo creo como las 3 de la mañana más o menos. Más o menos todo pasa siempre. Todo a esas pasa horas, ¿no? siempre a las 3 de la mañana. la hora Y cuchi, esta cuchi. chava y yo estábamos platicando. Tu jefa. Mi jefa y yo estábamos platicando de ondas esotéricas y cosas por el estilo, ¿no? Divagando ahí con ondas de que si el arca de Noé y que el arca de la alianza y que cosas por el estilo. Y ella y yo estábamos muy entrados, el otro cuate estaba durmiendo. En eso voltea y nos dice, oigan, están muy entrados en su plática, ¿verdad? Así de, pues sí, pues que no estabas también aquí. Y nos dice, no, dice, es que se acaba de asomar alguien de allá adentro. Estoy hablando que la entrada, la única Ajá. entrada posible, era el pasillo. Porque Ajá. sí había otra entrada que era donde entraban los donadores directamente al banco, pero esa Pero no entrada estaba abierta a esas horas. siempre estaba cerrada con llave. Y él decía que se veía una persona en el área de donación. Sí nos sacamos de onda, que este güey estaba durmiendo, ¿no? Sí, igual y Lo alucinó. lo alucinó, no sé, qué sé yo. Me paré y me fui a meter, me fui a asomar. Dije, vamos a ver qué hay, ¿no? Estás chavo, todo te vale madres, el mundo te lo comes a puños. Sí. Y ahí vas. Y me fui a asomar. Y la verdad es que sí fue bastante impactante. Déjame decirte algo, yo en toda mi vida, todas las experiencias que he tenido, nunca he visto algo de frente. Nunca lo he visto el fantasma así, tal cual, o el espectro. O sea, lo sientes a lo mejor. Lo he sentido, sí lo Ajá, siento, o sea, los percibo, pero en esa ocasión sí vi algo. Ah, caray, ya ves. Estaba el reposé, estaba acostado y se veía algo como si fuera el humo de cigarro y parecía la silueta de una persona que estaba acostada boca arriba, Ajá. con los brazos en el pecho. Y sí dije, ay güey. Y me quedé parado, le dije, pues tú qué güey, tú quién eres o qué quieres, ¿no? No escuché, ni en la mente, ni por los oídos, Ajá. no escuché absolutamente nada. Estoy hablando que eso fue un periodo muy rápido, segundos, porque atrás de mí llegó mi jefa y este chavo. En el momento en que ellos llegaron, sentí un escalofrío así, muy cañón,
que me recorrió todo el cuerpo. Así esos que te quedas paralizado y dices, ¡ay, güey! Y me dicen, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Les digo, ya se fue. No me preguntes cómo lo supe. ¿No sentiste que ya se había ido? Dije, no, ya se fue. Pasó la noche y ya este cuate nos platicó que si le había estado apareciendo la madre esta, ente o el diablo, lo La que madre fuera. esta que... Era una El monja, ¿o qué? espíritu, no sé qué demonios era. Eso que viste. La cosa esta así. Lo que viste en Así es. ya es cuando dijiste la madre, se me vino lo de la planchada y Sí, todo. No, perdón. Lo dije, ¿cuál madre está El diciendo? lente, espíritu. Lo que viste sentado Lo como que humo. viste en ese momento. Así es. Ajá. Y nos sentamos. Ahí en el área, había un área pequeña, que era donde el médico auscultaba a los pacientes. Ajá. Y nos sentamos ahí los tres. Y este cuate nos empezó a platicar que lo había estado viendo y que no sé qué, todo el rollo. En eso estaba yo de frente a él, yo sentado en una silla, en una mesilla. Cierro los ojos y lo veo a la cosa esta, al lente, pero fue como verlo en ¿te das cuenta? Como una diapositiva, como en un negativo. Como un negativo de... Ajá. Ajá. Y lo vi pues parecía hombre, digamos, y lo vi a la cosa esta, y en ese momento empecé a temblar. Yo no tenía miedo, no estaba nervioso, pero empecé a temblar de manera descontrolada. Como una convulsión o algo Como así, pero convulsión, pero o sea, consciente, ¿no? Que las consciente, convulsiones o sea, efectivamente. me estaba moviendo así, y así yo mismo dije, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Me dice la chava esta, dice, crúzate de manos y de pies. Lo hice, me crucé de manos y de pies y se me quitaba un temblor. ¿Por qué? No tengo idea. Ujú. Bueno, pero buen dato, ¿eh? Pues sí, ¿no? La verdad es que sí. La verdad es que no dormimos esa noche, nos quedamos ahí los tres platicando y pensando y viendo. Y curiosamente, a partir de ese día, todas las guardias llegaban a las 3 de la mañana. Esa Eso- entidad. eso. El ser este, Ajá. Eso. ahora sí que eso, llegaba a las 3 de la mañana. A mí me daba mucha... Les digo, a mí no me daba miedo. Ujú. Es más, yo los fastidiaba a mis cuates. Yo les empezaba a decir, no sé, ¿qué te gusta? 2:30. Y yo, 2:30 y sereno, ya casi llega. Y hasta me empezaban a regañar, no me decían, porque yo sí les daba miedo. Y me decían, ya cállate, güey, no me estés invocando. Y yo, Cállate. a las 3 de la mañana llegaba y empezaban a pasar. Yo era el primero que lo sentía el mismo calambre, el mismo escalofrío, que igual me paralizaba y ya me quedaba así. Y ahora le decía, ya llegó. Y empezaban a suceder cosas. Tenemos unos refrigeradores muy grandes. ¿Estás de acuerdo que tu refrigerador no se abre de la nada? No, sí, no hay. Más que tienen como un sello magnético, ¿no? Así Que- es, sí, para sí. que no se abra. Para Y que no se aparte, abra y aparte precisamente. están inclinados de cierta manera para que la puerta se cierre. Ajá, sola, se cierra, claro, está no abierto. que se abra. Bueno, la puerta del refrigerador, donde estaban los paquetes globulares, se abría sola, totalmente. Pero sola. Sola. Claro, Nosotros claro, estábamos de claro. espaldas, Sí. estábamos chambeando y de repente se oía y se abría sola la puerta. Eso sí está cañón. O sea, ahí estás de acuerdo que es más Sí. difícil que fuera una situación, Alguna natural, situación natural, sí, exactamente. ¿no? Está Se abría la puerta, había unas, te digo, en donde revisaba el médico los pacientes, la división eran puertitas de madera, madera plegable, digamos, como corrediza. como corrediza, Ajá. exacto, que se plega hasta un lado. Ajá. A este cuate se la llegaron a cerrar en la cara, o sea, se paraba a atender a No manches. algún médico, pues te paras en friega, y se paraba y ¡pah! Se la cerraban en la cara. No, Se fue la cosa esta, la verdad que yo después terminó mi ciclo ahí y me fui. Y creo que a partir de que yo me fui, dejaron de suceder las cosas. Ah, sí. O sea, que a lo mejor tú estabas no atrayendo, sino se estaba enfocando en ti. Exacto. Puede ser. Exacto. Mira, yo he escuchado por ahí, he leído, que en ese entonces mi carácter era muy inestable. Yo pasaba de un estado emocional a otro en 3 segundos. O sea, en un momento estaba yo súper feliz y al siguiente momento estaba súper enojado, o deprimido, o muy triste, pero de inmediato. Una bronca hormonal, algo así tenías. Puede ser, no lo O era broncas hormonales de los no tengo adolescentes, De los ¿no? Que ya ves adolescentes. idea. La verdad es que no tengo idea. Pero De repente te sucedía eso. así es. sucedía. Y curiosamente, ya después como tenía yo otras actividades que la verdad es que aparte del hospital, aparte
de la escuela, Ajá. tenía otras actividades y la verdad es que sí me cansaba mucho. Entonces había un lunes, de hecho los lunes me daban chance de faltar. Los días que yo no iba, no pasaba absolutamente nada. Ah, sí. Así es. Bueno, y nunca les nació la inquietud, bueno, más que nada a ti, ¿no? De saber qué era, si... O no investigaste, si, lo típico, ¿no? De que pues, un albañil que se murió cuando estaban construyendo el hospital. Sí, efectivamente. O alguien Algo que por se ahí. murió ahí. Ajá. Para o- allá va la otra. o- A ver. Esa. Esa, A ver, échale esa tú. parte ahí murió. Ajá. Yo me salí de ahí, entré a la universidad y ya dejé el hospital. Pero bueno, seguían teniendo ahí mis cuates. Y a partir de que yo me fui, creo que ya no volvió a suceder nada. Sin embargo, en una ocasión, para celebrar ahí un 14 de febrero, me invitaron estos cuates. Ellos como que ya traían ahí la idea de ese rollo. Y precisamente de que era yo el que canalizaba, o no sé. Se estaba enfocando, como bien dice Humberto, se como estaba un tipo enfocando canalizador de... Exactamente, De porque la se supone energía. que a lo mejor, yo he escuchado, digo, desmiéntanme si a lo mejor mis apreciaciones son malas, yo he escuchado que a lo mejor hasta en este mismo momento está una entidad enfrente de nosotros parado viéndonos, ¿no? Así es. Pero realmente que si nosotros no tenemos la sensibilidad para percibir esas cosas, pues realmente aunque esté ahí, pues nunca lo vamos a notar. Claro. Y a lo mejor con Adrián lo que pasaba es que esa entidad en específico, él la sentía de cierta manera, entonces se manifestaba, porque se supone que ese tipo de cosas, pues a veces quieren pedirte algo, ¿no? Regularmente ayuda, o si son cosas Claro. malas, pues estarte fregando, ¿no? A fin de cuentas son energía, Ajá, ¿estás de sí. acuerdo? Pero no percibida por todos, es como el espectro de la luz, ¿no? No vemos nosotros todo el espectro lumínico. No. O sea, hay partes de la luz que nosotros no alcanzamos a percibir, pero por eso no quiere decir que no existan. Mira, aquí yo resalto dos cosas, ¿no? Algo interesante que mencionaba Humberto decía que se estaba enfocando precisamente en tu persona, ¿no? ¿Tú recuerdas una película que se llama El Ente? Claro. Entonces, Bueno, ¿se acuerdan que ese ente, de esa historia que fue basada en una historia verdadera, Sí. ese ente molestaba exclusivamente a la chica? sí. No molestaba a nadie más, solamente a ella, ¿no? Sí. Entonces, como que sí es el enfocar en tu energía precisa de tu persona, a lo mejor ese ente se enfocaba en ti. Tal vez por esa reacción emocional que tú tenías. Recordemos que cuando nos enojamos o cuando estamos muy contentos, desprendemos energía de una manera mayor a cuando estamos normales, por así decirlo. Bueno, energía ¿no? diferente. Una ¿no? energía Vamos a hablar de diferente, eso, ¿no? como del tipo del espectro del aura y todo O eso, algo que así. cambias de color. Entonces, ¿no? a lo O sea, mejor esos simplemente cambios- tu energía cambia. Entonces, a lo mejor esos cambios emocionales se ven como picos, me quiero imaginar, y a lo mejor este ente por eso se enfocaba más en tu persona, ¿no? Es que es eso, y hay otras cuestiones que ya ves que en la cuestión de los curanderos, todo ese relajo, no sé si te ha llegado a pasar que sabes que hay personas que les dicen, es que tú eres una persona de luz. Sí, también. Y le dicen, no, yo trabajo aquí en el municipio. No, pues si yo, fueras allá, ¿vale? yo en la luz no. Cosas así, ¿no? Pero si me entiendes, dicen, no, es que tú tienes el poder para sanar, ¿no? Y tú dices, no, pues, Mira. no, la neta no sé. Pero a lo mejor ese tipo de cosas, ¿no? Yo siempre he sido muy escéptico, aún a pesar de todo lo que me ha sucedido. Sigue siendo escéptico. Sigo siendo escéptico. ¿Escéptico en qué sentido? Pero respetuoso en cierto Sí modo. creo, porque es sí lo creo que existen ese tipo de sí, porque cosas. no estamos en el es- mismo parámetro. no, es que Pero- lo que yo creo es que quiere decir que es escéptico en cierta parte, nada Yo a más, lo que ¿no? voy No. es, yo no me creo, o sea, siempre busco una explicación científica de lo Ujú. que está sucediendo. ¿Por qué? Porque lo que sucede en muchas casas, ¿no? Las casas de madera, las casas viejas, que empiezas a oír pasos, truena. o que truena, o que algo se movió. No son pasos, es la madera que se Sí, está la manera que se comprimiendo. contrae y se expande Una para cambiar la explicación temperatura. Así lógica. es. Siempre la he buscado. Pero hay cosas como estas que no, no la tienen tienen, explicación ajá. lógica. Ahí ya empiezas a pensar otra situación. Dice, ay güey, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Claro. Y en esa ocasión, El 14 de febrero. Sí, entonces, no fue el 14 de febrero, bueno, fue... Pero Pero bueno, hubo una fiesta para Ya festejar. se ese veía un día. convivio ahí. Ajá, ok. Ya había otras personas, otros cuates, que también, otras chicas que yo también conocía, compañeras de cuando yo estudiaba, del bachillerato.
Y empezamos, yo nunca supe, pero ellos empezaron a hacer un experimento cuando yo llegué. Pusieron un vaso con agua de la llave, Ajá. tal cual. Y empezamos a platicar, una de ellas que te echaba las cartas y yo así como no. Claro, Ajá, claro, sí, como claro, no sí, falta sí. Nunca falta. Dale, échame. El tarot, ¿no? Tarot. claro. Échame las cartas, ¿no? Sí, No cómo falta la gitana dentro del grupo de amigos. Y bueno, pues como que le empiezan a atinar 2, 3 cosas de tu vida, eso está chido. Y me comentan, no sé por qué antes o cómo le habrán hecho, pero que habían contactado o algo, de alguna manera, con un albañil que había muerto ahí en la construcción del hospital. Mira, ya es por Ahí ahí. Era la estaba onda. yo tirando. Nada que ver con lo otro, ¿eh? O sea, ok, nada que ok. ver, era algo totalmente diferente. Ok. Y en eso, ella estaba de mi lado derecho. Ajá. Me dice, no, es así, es que siempre que viene se pone aquí se apoya de mi brazo izquierdo. Ok. Y la neta yo sí me mofé. Le dije, ay sí, güey. La agarré del brazo del hombro izquierdo y en el momento sentí como algo se me colgó del brazo. Como si me estuvieran jalando el brazo hacia abajo. Sí, como diciendo no la toques, ¿no? O sea, imagínate que te agarran el brazo y te jalan así, hacia abajo, hacia abajo. Ajá. En el momento yo sacudí mi brazo y dije, no, güey, suéltame. Que a mí no me agarras, güey, suéltame. Y empecé a sacudir el brazo hasta que me soltó. Hasta que dejé de sentir ese lastre, ese Ajá, peso en el brazo. Pasaron más cosas y todo el rollo y ahí empezaron a sacar sus pachecadas mis cuates y que los campos de energía y cosas con las que yo sí creo que existen, pero yo no soy fiel seguidor de eso. Claro. Es a lo que me refiero, ¿no? Soy muy científico, soy muy lógico y yo siempre tengo que encontrarle la lógica a las cosas. Estamos enfocados al área de la esotería, ¿no? Así Y ya me empezaron a decir, ay, no, sí que concéntrate y que haz un campo de energía y yo así de, espérate, ¿no? Dragon Ball, pues, el güey es el Kamehameha. Un Kamehameha que Una Genkidama, güey, no por Una acá. Genkidama. Y sí, la verdad es que sí me empecé a reír. Ay, maldito televisión. La neta es que sí, digo, Leal me explicaron qué tenía que hacer y tenía que pensar en que fluyera energía entre mis manos. Y bueno, tenía que abrir las manos y empezarlas a cerrar. Hasta que llegara un momento que ya no pudiera cerrarlas, pero despacio. Todo el tiempo que lo hice, llegué como a, que serían como unos 30, 40 centímetros y ya no podía cerrar las manos. Tú sentías como Pasaba- si tuvieras, no sé, una pelota, me imagino. Así que es. por más que le apretaras, ya no podía cerrar podías. las manos. Pasaban los brazos y se veían como los vellos de sus brazos se erizaban. Como si fuera algo de electricidad estática, digamos. Ajá. Ajá, sí, sí. Algo por el estilo. Después de un rato, me enseñaron el vaso y ya me explicaron. ¿Estás de acuerdo? Ustedes sabrán que los enlaces de hidrógeno son los más fuertes y los más difíciles de romper. Ajá. Y la manera de verlos, o de ver ese rompimiento de esos enlaces, son en las burbujas que se forman en el agua. El vaso que habían puesto con agua de la llave parecía como si fuera agua mineral. O sea, como que si estuviera hirviendo, güey. O sea, Sí, digo, no sí, sí, burbujeaba, no, como pero algo mineral, tiene estaba una todo razón. lleno de burbujas alrededor del vaso. Del vaso. Ajá. Y sí, lo que sacaron a colación es que el ente aquel me utilizaba a mí como catalizador. Esa fue la conclusión a la que llegaron ellos, Ellos, ¿no? Que estaban ahí haciendo el experimento. ¿no? Ya pasó el tema de lo del albañil y todo el rollo. Pasó el tiempo. Ajá. Pasaron meses, yo ya no me acordaba. Hay otra anécdota que esa se las platicaré para la parte de sitios encantados. Ok, carajo, bueno, sí. Está bien. Está bien. Hay otra situación que pasaba en casa de mi mamá. El caso es que en una ocasión a mí ya se me había olvidado el tema del albañil, había pasado meses, 4, 5, 6 meses. Estaba donde había acostado, boca arriba, en casa de mi mamá. Ah, Ok, ok. Tenía Yo yo pensé como que en el 18. Sí, no, yo también por eso No, dije, no, no, eso no. ya. Yo ya había, en el hospital yo ya había terminado relaciones, ya no tenía nada que ver. Nada que ver ahí. Ok. Nada que ver. Y empiezo a sentir en los tobillos unas manos callosas, manos rasposas, como de albañil, Ajá. que se me empezaron a subir. Y un peso impresionante. En ese momento me acordé del albañil. Claro, claro. Dije, Y "Ay, güey". ese albañil es que murió en la construcción del hospital. Eso fue lo que dijeron ellos. Ah, ok. Yo no me consta, A lo yo no mejor supe te nada. siguió. Ajá, o sea, tú nunca investigaste que esa historia fuera verídica. Eso fue lo que te Absolutamente nada. platicaron a ti. Ujú. Así es. Yo no supe nada de eso.
Y sí empecé a sentir cómo se me subió. Era un peso impresionante por la sensación que a mí me generaba. Era una persona muy grande, unas manos Robusto, grandes. claro. Sí, era un albañil, era un monote, güey, yo creo. Y sí empecé a pensar, ¿por qué no pude hablar? Y sí empecé a decirle, oye, güey, pues, ¿qué quieres, no? ¿Qué quieres? ¿A qué vienes? ¿O qué onda? Ajá. Repito, no escuché nada, no sentí nada, ni en la mente, como dicen que le escuchas en la mente, nada, absolutamente nada. Te dije, ¿sabes qué, maestro? Tú nomás vienes a joder. Como vas y te vas al demonio. Y las clásicas, ¿no? Que se dicen y se utilizan para correr a los espíritus. Y fue lo mismo que le dije, decir unas cuantas lindezas. Y sí, después un rato se fue y jamás me volvió a molestar. Y es que luego dicen que es eso, ¿no? Que buscan personas que tengan cierto tipo de energía y la Se cuelgan siguen, de ¿no? ahí. En este caso, pues yo a su casa. Así es. Oye, Y ahí está- y justamente ahí en el hospital rodaban muchas historias, muchas cosas. En uno de los pisos del hospital, en uno de las, creo que era el 5.º piso. De hecho, en las noches las luces se apagaban solas. Sucedían muchas cosas. Y el pasillo prácticamente estaba vacío. ¿Por qué? No lo sé. La verdad es que solamente una vez subimos. Y sí salimos del elevador a asomarnos, como buenos adolescentes, a ver qué había. Y sí se empezaban a apagar las luces de repente. La verdad es que pudo haber sido cualquier cosa, pudo haber sido Sí, un sí. falso contacto. No fallé de... No, No vimos falla. absolutamente nada. Pero no quisieron averiguar. No, la verdad es que Ahora, el banco de sangre de ahí del 1 de octubre ahora está al lado de una capilla. No sé si anteriormente haya sido así. no, ya no. Ya en, no, ese ya entonces, no. en ese entonces no que yo recuerde. Digo, también estoy hablando de hace ya mucho tiempo. Ahorita ya he pasado por ahí Casi y lo 20 años. remodernizaron muchísimo. Sí, hicieron una parte nueva. Así es, no, no había nada de eso. Al final, bueno, estaba el banco de sangre, enseguida estaba el laboratorio. Sí, es Y laboratorio. al final estaban unas aulas, pero eran para cuestiones como culturales o cosas con los médicos. De algunos No había cursos, capillas, todo. Ah, no, fíjate que sí. Sí, No había capilla ahí, que yo me acuerdo. No, ahora hay una en el piso de abajo, donde está farmacia, donde está la farmacia. Ajá. Al lado hay una capillita, en el 1 de No, en ese octubre. entonces No, no había. todavía no había nada de eso. No había. Yo creo que igual la pusieron ahí para apaciguar algún ente. Alguna cosa que Estuviera dando lata. pasó, puede ser. ¿Y ¿No? qué otra- alguna vez me acuerdo que me comentaste de una sombra negra, el charro negro o algo Era- así? Era la cosa esta. ¿Ah, sí? Era sí. justamente la cosa esta. La eh, que vieron en el área de donación de sangre. Fue la... Te digo, yo nunca lo vi tal cual. Ajá. Yo lo vi lo veía cuando cerraba los ojos. En el momento que cerraba los ojos veía la imagen y sí era como un charro. El sombrero de charro, únicamente se le veía, un lado de la cara se veía negro totalmente, se veía oscuro, el otro lado se veía blanco. Los ojos eran blancos, no tenían pupilas, no tenían nada. Y se veía A lo mejor era el dos caras, el enemigo de este De Batman, Batman, Igual y ¿no? sí, cabrón. con cataratas, ¿no? Igual y sí, cabrón. Pero fue lo... Fíjate, fue a lo único que yo mejor vi. iba al hospital para que le arreglaran las Porque no le hagan las cataratas, pero tú todos se ignorando- echan a correr. Sí, tú ignorando Oye, pero pues, totalmente. me hubiera dejado ahí No una le que hubiera dejado la receta. Oh, es que me mandaron de... Nunca enseñó la receta, mano. No, sí está que ¿no? sí. Yo siento ahí pelo, ¿no? Sí pasaban ese tipo de... Y alguien más llegó a... a verlo. Pues no a eso, o sea, alguna más anécdota de alguien más, o sea, no nada más tuya, de otro tipo de cosas que hayan pasado en los hospitales. En ese hospital. O sea, que te hayan contado, no a lo mejor que viviste, que te hayan contado ahí. Es algo que de repente pasaba, eso me platicaban mis amigas, las doctoras del área de... Ay, ¿cómo se le llama? Donde entran las mujeres a labor de parto. Se me olvidó el nombre ahorita, ¿cómo se Ay. llama? No tampoco. Se llama Toco. Tampoco, sí. Toco. No sé qué demonios. Ya me la conocía por la Toco. Sí. Que de repente había, en ocasiones en la noche se veían llantos de bebés y no había nadie en el área donde se escuchaba. Cosillas por el estilo, ¿no? Digo, la verdad es que de repente son cosas, Muy divagas. son exacto, ¿no? Y también no te puedes fiar mucho de otra persona que te lo cuenta. ¿Por qué? Porque intervienen muchas cosas como la idiosincrasia,
gente que su de propia verdad... apreciación. Sí, exactamente. Hay personas, ¿no? Que nada más por el afán como de ganar notoriedad, dicen, sí se me subió el muerto, ¿no? La verdad es que no es cierto. El muerto es un suceso biológico en el cual el organismo te protege Claro. y limita tus movimientos para que no te lastimes. Pero la gente todavía no se ha dormido del todo. Entonces, esa situación la llegan a vivir, como que están en el umbral, todavía no se duermen y sienten que se les subió el muerto, ¿no? Entonces, la neta es que no es cierto, ¿no? No siempre es cierto. Yo creo que el 85% de los casos que mucha gente dice son perfectamente explicables de manera científica, pero existe ese 15% que sí, la neta, ya son cosas como lo que te decía, ¿no? Como lo que te pasó a ti como lo que me pasó a mí. Sí, porque tú realmente tenías otro tipo de sensaciones, no era así nada más. O sea, las manos callosas se me hace como que ya es... Que ayudas. Exactamente. Como Manos que ya es un... cosas, como que ya es... Sí, de manos diferente, trabajadoras, ¿no? Exacto. De campesino. Exacto. O sea, gente que ocupa mucho sus Sus manos para manos. trabajar, las tiene ásperas ya de todo el tiempo, Sí, ¿no? me imagino. Sí, o sea, es lo que a eso iba yo, ¿no? O sea, tú tuviste esas sensaciones como que ya más precisas, como que ya no es tanto el decir... Ajá, Y el tema es, y algo a mí que me llama mucho la atención es que no fue a la siguiente semana. O sea, todavía dijeras, fue muy reciente. 2 días O sea, después. pasaron meses. Por lo menos yo creo que pasó medio año. Ajá. Yo no me acordaba un demonio de lo que había pasado. Hasta ese momento me acordé y dije, es este. No, y es que además, imagínate, ¿no? Se dicen que muchas veces por muertes violentas o lo que tú quieras se quedan plasmadas ahí las energías. Pues imagínate qué tipo de energías no tendrá un área de urgencias en cualquier hospital, ¿no? Sí, no, pues es lo que decía la vez pasada. Sí, llegan muchos casos, es diario, impresionante. o sea. Pero fíjate que, hablando de ese tema y saliéndonos un poquito de tema del programa, es muy curioso porque la mayoría de la gente piensa que los viernes es cuando más gente lastimada por ese tipo, por balamiento, por apuñalamiento, por algún otro tipo de violencia física, ingresan, y no es cierto. Entre semana hay más índice de baleados, de apuñalados, de todo este tipo de accidentes que fin de semana. De hecho, los viernes son muy tranquilos. Es cuando los violentos se van a empedar. Sí, exactamente. Yo creo que Sí, no. Ya terminan hasta las chanclas. Pero y sí, no o hacen sea, nada, ¿no? a mí me tocó una ocasión que llegó un baleado y una chavita una apuñalada. Fue mucho que esa noche no dormí. Me traen en chinga los médicos porque, como están sangrando como locos los pacientes, Sí, tienes no que ir importa, reponiendo. no importa qué tipo de sangre le metas. Ajá. Entonces, lo que haces es ponerle O positivo. Claro. En aquel entonces así se hacía, únicamente para que el paciente no perdiera volumen y entrara en shock. Pues bueno, ya eso te daba tiempo, ¿no? Como para hacerle hacer las pruebas. Coserlo, cerrarle. Bueno, Así lo que es. le tuvieran que hacer para salvarle la vida. No, pues es que la verdad sí está impresionante. Pero fíjate que ahorita Adrián mencionó un detalle, ¿no? Que me viene a la mente. Ajá. Que dice que a lo mejor no todos los casos de subimientos de muerto, vamos a llamarlo así, sean reales, ¿no? Y sí se me hace muy loable porque incluso las mismas enfermedades en un hospital, hablando de los vivos, Claro. o sea, ¿qué porcentaje hay de hipocondríacos? Yo creo que también le andan tirando al 70-80%. Así es. De todas las personas que llegan son enfermedades mentales y no precisamente para el área de psicología o psiquiatría. O sea, es gente hipocondríaca que la mente puede ser tan poderosa en esos aspectos que a lo mejor ellos mismos se causan los síntomas. Sí, puede ser también. Es mucha ansiedad de ser partícipe, ¿no? De algo notorio. Y escuchas en alguna parte que sucedió tal cosa y la gente lo empieza a replicar, ¿no? Que es como sucede la parte de la hipocondria. Escuchas los síntomas o los ves en alguna parte Y, a ti también y los te empiezas a pasa. replicar, ¿no? Ya también a ti te pasó, ya también viste, ya también sentiste, ¿no? Y pues la neta es que no es cierto. A mí lo que me pasaba, yo siempre vi muchas cosas, pero siempre las vi de reojo. Veía No, es que sombras también, negras. ese es un detalle de que también dicen que realmente de frente es muy difícil verlos. Sí, Así también O sea, que realmente siempre los ves como de rabito de ojo, como se dice comúnmente o Así es. coloquialmente. Los ves siempre de rabito de ojo, pero los percibes en un costado del ojo y cuando volteas de frente a ver ya no hay nada. En ese entonces yo percibía muchas cosas. Como que... como que... Sombras, muchas sombras.
Ajá. Sombras negras, sombras blancas, de distintos tamaños, como que con distinto... Sombras. A ver, aquí ubícame un poquito. Realmente yo nunca he percibido ese tipo de cosas. Pero me genera la curiosidad ahorita que dijiste las sombras blancas. O sea, ¿qué son? Haz de cuenta que fuera una persona con bata o un médico. ¿Eso? No o sé. sea, ves una No sé, es que ahorita, por ejemplo, tú cómo sí, es que te repito, yo nunca he visto algo así, pero una sombra, pues sé que es algo negro, ¿no? Estás obstruyendo la luz. Pero ¿cómo sería, o a qué le dicen lo que una pasa sombra es blanca? como si fuera O una dos nube. maneras de representarlo, no. No, Imagínate que fuera como el tío Cosa, ajá, Ajá. pero blanco. pero blanco. Ajá. Ah, ya. Así, la O misma sea, algo silueta. blanco. Sí. O sea, no veía... Es que más que sombra, porque a lo mejor por eso la confusión, Ajá, más sí, que sí, sombra sí. en el suelo, es una figura que está negra parada. parada. Ah, no, incluso no me refería al suelo, o sea, Ajá. yo me refería a una sombra que ves pasar en la pared, ¿no? Ahorita mismo caminamos. No, una pero- figura. Sí, una silueta. Tú cuando tú pasas por la pared ves la figura de la persona en la pared. Claro. Entonces yo me refería a algo así, o sea, en una sombra blanca se ve algo así, pero lumínico o algo por el estilo. No, No. es como algo mate. Imagínate que es como si fuera una monja. Se ve lo que se me viene a la mente. De Imagínate que es espaldas, una monja de espaldas. Ajá, ya, Y así. que de frente tienes un fondo blanco. Así. Ah, Ahora al algo revés. así. O sea, ya. una sombra blanca es, figúrate, un médico con bata que de repente se mueve. Ese como hace Sí, que luz está blanco. y que Ajá. aparte está la pared blanca, ¿no? O sea, blanco con Así blanco, es, pero sin embargo, exactamente. ya yo te entendí. Ya Y yo de te hecho, entendí. De hecho, en ese entonces leía mucho. Nunca leí en realidad cuestiones de esoterismo. Como Ajá. tal, el internet todavía estaba muy en pañales en ese entonces. Y bueno, la navegación era muy lenta. Como ya no es lo mismo como ahora. Sí, ¿no? no, Que- y no había tampoco la misma, aunque hubiera estado Tanta más o menos difusión. rápida. Claro. Deja la difusión, la información que ahorita ya hay en Así es. internet, pues antes no existía. Entonces, por lo general estaba leyendo, estaba el libro en mis manos, y de repente empezaba a percibir algo. Dejaba de poner atención en lo que estaba leyendo, y sin voltear, alcanzaba a ver las siluetas que estaban o a mi izquierda o a mi derecha. Eso sí, nunca las tuve de frente. Siempre estaban como que a los lados. Ujú. Y eran de distintos tamaños. O sea, de hecho, por ahí leí en alguna parte Ajá. a ese respecto, ¿no? Que los catalogan como seres de ciertas dimensiones. Yo eso lo acabo de leer apenas hace unos meses, por coincidencia, Sí. donde mencionan que son seres de ciertas dimensiones, una pachacada por el estilo, que la verdad es que no sé si sea cierta, ¿no? Cada quien tiene sus teorías, cada quien dice lo que Sí, ya sabe, lo que habíamos investiga. hablado algo de las dimensiones precisamente. Como que son seres Claro. de ciertas dimensiones, y en ese entonces yo lo veía mucho. De hecho, tuve algunos sueños muy vívidos, y las Sueños cosas, lúcidos. sí, las cosas más fuertes que sí llegué a ver fueron cuando estaba dormido. Sin embargo, aún dormido, soy una persona excesivamente lógica. O sea, no sucede algo no sucede algo disparatado de mi sueño, ¿no? O sea, por decir, si en el sueño... Entonces es como si realmente no estuvieras completamente dormido. O sea, no entrabas a un estado beta, sino a un estado alfa se le llama, ¿no? Cuando Sí. estás en un punto intermedio. Intermedio. Digamos que estaba yo en mi sueño normal, iba yo a abrir la puerta y estoy en un segundo piso. La lógica me dice que si abro la puerta, pues hay otro cuarto o están las escaleras hacia abajo. Ajá. De repente abría la puerta y lo que había del otro lado de la puerta era algo totalmente distinto a lo que yo estaba viendo o soñando. O sea, si estabas en el Inter realmente. Sí. ¿Llegaste a leer o algo así dentro de tus sueños? No. Te lo pregunto por lo siguiente. Bueno, porque- sí en una ocasión, y eso fue algo que sí me traje de un comercial que estaba viendo en la televisión cuando O sea, sí empezaron lo a salir. jaló tu Mi subconsciente de ahí. subconsciente sí, pero digamos que en ese momento estaba en el metro Hidalgo, en el pasillo, Ok. la parte que es el transbordo para la línea azul, que es un pasillo bastante largo, Ajá. y atrás de mí estaba el andén que va a la dirección Indios Verdes Universidad,
y estaba enseñándole a una señora a utilizar un teléfono de los nuevos de AT&T en ese entonces, que tenía pantalla de cristal líquido y ahí te aparecían las opciones y el menú y ciertas cosas. Estaba explicándole a la señora cuando de repente todo se quedó en negro, todo se quedó en penumbras, la señora desapareció y hacia atrás de mí, que es el pasillo corto, vi únicamente un pasillo larguísimo, enorme, y de allá, de frente a mí, venía caminando una mujer. Todo lo demás había desaparecido, no existía el metro ya. Solo habían como arcos y al final una luz, y venía caminando esta mujer hacia mí. Es la única vez que sí me ha dado miedo. Aún sin que ella me dijera quién era, yo sabía que era la muerte. En el momento en que yo ya no aguantaba más el miedo, o sea que de plano yo sí empecé a pensar y a sentir. Así te dio miedo. Muchísimo. Y dije, ya no puedo soportar el miedo. En ese momento se detuvo, dejó de caminar hacia mí. Era una mujer bellísima, hermosísima la mujer, pero vestida como secretaria. Blusa blanca, falda negra a la altura de las rodillas, zapatillas negras, mujer blanca de cabello negro lacio, y se detuvo en ese momento. Y algo que nunca voy a olvidar es que me dijo, no te asustes, todavía no vengo por ti, todavía no es tu hora. Y No, pues es que si está así como él dice, no, si ven por ti, no me digan que las cosas, ¿no? Oye, puta, o sea, es lo primero que hubieras pensado, pero la verdad me da muchísimo miedo porque yo sabía que era No, es que mujer. como tú dices, ya lo percibes. Yo sabía que era ella. No en la torre. Sí, no es. Oye, y verdaderamente te impactó. Muchísimo. Es la única vez que sí he despertado muy alterado. En esa ocasión me dijo eso y me dijo, me acuerdo muy bien que me dijo que si no hacía lo que ella me decía, que era la última vez que empezaría por mí. Que si no hacía lo que ella me decía, que no iba a poder volver a empezar por mí. No me dijo por qué, no me dijo con quién. Solo me acuerdo que en la pantalla del teléfono que ese sí nunca desapareció del todo lo que había, Ajá. habían 4 cosas escritas ahí, pero no me acuerdo cuáles son. Y se me hace que no te vas a acordar. En el momento que te No tengo acuerdes. idea. No, es que le hice Era muy esa lógico. pregunta de la lectura porque tú recordarás, por ejemplo, que la parte racional, que es la parte capaz de leer, Sí, es que la se parte supone. izquierda. Exacto, supone que es imposible leer. Exactamente, se supone que cuando tú estás en un sueño profundo, Ajá. o sea, realmente en un sueño, es imposible leer, No porque puedes estás leer. trabajando más tu parte derecha que tu parte Parte izquierda izquierda. del cerebro. Así es. Y cuando te hacen esa pregunta de que si tú puedes leer algo, puede decir que sí estés dormido, pero al momento en que tú puedes leer, quiere decir que tu parte izquierda consciente también ya está despertando. Entonces tú no estabas en un sueño profundo, sino ya estabas saliendo de él, estabas en el inter. Por eso te hice yo esa pregunta, Sí, queriendo sí. ubicar en qué tipo de sueño te encontrabas. Sí. Pero por lo que me dices, pues sí, realmente era un sueño profundo. Profundo, sí, porque no. Ajá, en un sueño profundo sí puedes ver letras, ¿no? Yo en este momento estoy viendo algunos libros aquí enfrente de mí, ves las letras y en un sueño tú dices, bueno, sí, yo vi libros, ¿no? Había cientos de libros enfrente de Pero mí, no pero puedo dime un leer. título. Pues no, No, güey. eso. Había simbolitos, letras, algo, Sí, pero no los puedes exactamente, deducir. exactamente, es imposible. Entonces leer es un sueño. imposible leer un sueño. Exactamente. De hecho, me acuerdo que sí las leí. Una de ellas era algo totalmente ilógico. Era como decir, patea a Humberto. Algo sin sentido. Pero 3 de las otras cosas, No 3 de recuerdas. las 4 cosas, ahorita ya no me acuerdo, pero en ese momento sí las leí y tenían mucho sentido con lo que estaba sucediendo en mi vida en ese entonces. A lo mejor era que ya estaba despertando, Y ¿no? Pero desperté, realmente y desperté, y la verdad es que desperté agitado o... muy agitado y cerraba los ojos y la volví a ver. Entonces me tardé un buen rato en moverme. Y ahorita que estoy acordándome de eso, me acordé de algo más que me sucedió en otro hospital. Eso me pasó en el Hospital General. Ajá. como cliente, como paciente o No como fui trabajador. de visita y entré al baño. Ya era la noche, entonces entré al baño. Las áreas ahí están divididas por pabellones, les llaman. De un lado están los hombres, de otro lado las mujeres. Y entré al baño. Esa fue la única vez que sí vi algo, ahora que me acuerdo. No me acuerdo de ese sueño, no me acuerdo de esa vez. Entré al baño, hice lo que tenía que hacer, salí,
volteo había un espejo. Ajá. Cada uno de los lavabos tenía su propio espejo. Y volteo el espejo y la veo atrás de mí. ¿Ah, sí? No te Ay, no, eso pases. sí, debe ser de calambre. Volteo en friega y obviamente no había nadie. Obvio. Regresas al espejo. Y sí me salió, no, ya no vi nada. Sí, me sacó un susto y me salí del baño. Y le pregunté a la chava con la que iba a ver, digo, oye, digo, ¿hay alguien grave hasta allá atrás? Dice, ya la viste, ¿verdad? Y güey, le digo, sí. Le digo, de hecho está sentada hasta allá al fondo. Y sí, efectivamente, estaba sentada hasta el fondo, la alcanzaba a ver. En Ya el no pasé, hospital, tú en ya el hospital. consciente y todo saliendo Sí, del yo baño. despierto. O Ajá. sea, despierto totalmente. Y efectivamente, en la última sala del pabellón, había una persona muy grande que sí pensaban que no iba a pasar la noche. Efectivamente, esa noche murió. ¿Cómo te quedaste? Está- Está cañón, ¿no? Ya no la has vuelto a ver. No, nunca. Nunca la he vuelto a ver y nunca he vuelto a tener sueños de ese tipo. Como que todo eso se calmó. Sí, como que todo ¿En eso qué momento sucedió. se calmó? ¿Cuando te alejaste, por así decirlo, de los hospitales? Más que los hospitales, como que empezó a nivelarse un poco mi vida de otra manera. Tu psique, o sea, tú ya te así empezaste a es. nivelar emocionalmente. Como que Exactamente. emocionalmente me empecé a nivelar, me empecé a Estabilizar. Ajá. Exactamente. Empecé a entrar en un estado de equilibrio. Y todo ese tipo de cosas empezaron a dejar De suceder. de suceder hasta hace apenas algunos años. Es que es interesante esa parte, porque Sí. lo que él dice, digo, yo con Fede yo lo conozco desde años, no sé cuánto tendremos tiempo de conocernos. Unos 16, 18 años. Así es, Adrián. Entonces más o menos yo calculo que llevamos unos 18 años de conocerlo. Yo lo considero una persona centrada, o sea, que no es de esos esquizofrénicos ni nada de eso. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas que de repente pasan, o la que él nos está mencionando, que dice, bueno, ya eso lo vi cuando estaba yo inestable y ahora que estoy estable, pues ya no lo veo, ¿no? O sea, eso de repente llega a tomarse como que puedes ser esquizofrénico y todo eso te lo fumaste tú solo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, ni Entonces, siquiera fumaba en ese entonces. pero por así decirlo, ¿no? Pero lo que quiero dejar en claro es de que no es tanto eso con él. No, no, no. Él, sí, él, sí. él realmente, desde el tiempo que lo llevo conociendo, no ha tenido ningún padecimiento mental, ni tomar antidepresivos, ni nada que ese tipo de gente que se les puede llamar débiles mentales a lo mejor. ¿A dónde lo conociste? No vas a salir con que lo conociste. En la casa de la misa, aquí en Tepexpan, ¿no? Yo andaba pidiendo- yo andaba pidiendo limosna. Ajá, pero adentro hay una de esas batas que nada más te hicieron hasta la mitad de las nalgas. No, sí, por eso preguntaba. No, pero bueno, sí, digo, no sé si Sí, alguna no, vez es que fue- es para dejar claro, porque a lo Es que mejor sí. mucha gente puede llegar a Así es. pensar, pues que a lo mejor este cuate es esquizofrénico o algo así, ¿no? Entonces, quiero dejar claro que si lo invitamos es porque es una persona que ha laborado en esos lugares, Claro, que le han pasado ese tipo de cosas, pero no cae dentro del ámbito del fanatismo, Claro, claro. ni es un seguidor de alguna secta loca por ahí que están esperando ovnis, ni es un seguidor extremo ni siquiera de la religión, ¿no? sí. ¿Qué religión Profesas. practicas? Católico. ¿Eres católico? Soy católico. Sí, de vas a la hecho, iglesia, vas a misa, Regularmente no soy muy asiduo, Ujú. pero sí vengo de familia católica, muy, muy católica. Ajá, sí. Tíos en el seminario, Ok. tías que Entonces, estudian como dices, también. tú tienes la religión inculcada, no, Así es. no la profesas como No tal. soy no sé cómo se le puede decir, no la Practicante. profeso practicante Ajá. a un 100%, Pero pero sí. vaya, o sea, sí voy con mi esposa, vamos de Ah. manera regular, la acompaño a la iglesia. Que va a la Sí, iglesia claro, como yo. cuando yo voy, nada más en fiestas y en velorios. ¿Sí? No, de hecho a mí sí me obligan a ir más seguido. Más seguido. Ah, bueno. No, yo voy con ella y la acompaño. y todo el No, rollo. no. Y Es sí, que la verdad es que sí, de regularmente a lo repente que me sí. refiero con eso es de que yo respeto eso, yo también soy de la religión católica inculcada, más no la profeso, pero a menos de que a mí me lleven a la iglesia, yo caminando no llego, Sí. Pero tú sí, o sea, tú sí Sí, vas sí, de Sí, repente sí a la llego ahí, misa. de hecho, sí, de repente
considero, ¿no? Que sí hay algo. Una calma espiritual a lo mejor que necesites. Puede se ser, sí, tener. sí, la verdad es que sí voy. Porque yo para eso voy, la neta, para eso he llegado ahí. Para otra cosa realmente, ¿no? No, ok. Así es, pero sí. Digo, y no, como bien dice Humberto, ¿no? Sí me interesa mucho este tipo de cosas, Por lo que te pero ha me pasado. interesa por lo que me ha pasado. Claro. ¿No? O sea, es saber, es leer, es entender, Es encontrarle lo que la sucede. lógica a lo que está sucediendo, ¿no? Ajá. Y de repente pues te encuentras como que hay más gente, ¿no? A la que le está pasando. Claro. Y la verdad es que es bastante difícil y a mí me llama mucho la atención. Y por eso, digo, y sin ofender a nadie, espero que nadie de nuestros radio escuchas no se vaya a ofender, no quiero faltar el respeto a nadie, pero hay mucha gente muy fantasiosa. Y te das cuenta cuando la gente es fantasiosa porque no haya a quien contarle lo que supuestamente les ha pasado. Claro. La verdad Sí, es que creo que es muy complicado y es de repente hasta cierta pena contarlo porque la gente te empieza a tildar de loco, de pirado, de fumado. Y dice, sí, este güey que te metiste, ¿no? La verdad es que no. Claro, sí, sí. Es complicado platicarlo así tan a los cuatro vientos o a cualquier hijo de vecina. Entonces es lo que me baso, ¿no? Cuando alguien te empieza a platicar algo, así de la nada, no, sí es que los ovnis, sí es que la bruja, y es que acá, dices, este güey se lo contó su abuelita. Y dice que le pasó a él, ¿no? Claro, claro. O vio que se movían las ramas y ya era la bruja, ¿no? La verdad es que no es cierto, ¿no? Sí, Fue sí, el como tú viento dices. y cosas por el estilo. Gente que en algún momento, regularmente es gente de baja estima, que en algún momento quiere ser protagonista. de Sí, algo, o ¿no? sobresalir o encajar en algún grupo. Sí, Así no, es, no. Sí, efectivamente. regularmente es protagonismo porque su propia vida no le basta ni es suficiente. Y dice, pues menos levanto la mano para que alguien me vea, ¿no? Claro. Y regularmente ese tipo de gente. Digo, en este caso, pues no lo veo tanto porque aquí Adrián nos está contando anécdotas de hace casi 20 años que le pasaron, ¿no? Aproximadamente 20 Y, años. y ni se dedica a platicarlas en la calle ni nada, digo, realmente ya lo venimos correteando desde hace como medio año para que nos Sí. contara este tipo de cosas y hasta ahorita se dio la oportunidad de hacerlo. Así es. Sí, digo, más que nada por eso hice el énfasis hace rato de la esquizofrenia y todo eso para que no se llegue a pensar de que, no, pues ya se van acá, al San Bernardino Claro. o a Guatepexpan a buscar clientes para sus programas, ¿no? De hecho, creo que lo cerraron, ¿no? Que no sé, no he ido. No sé, Ya no he tiene ido. un rato que no Pero voy. me toca consulta el martes. El otro día fui por mi pensión y ya no me abrieron. Ajá, ya voy por mi cheque. Ya no me abrieron. No, digo, ya, hablando en serio. Tengo entendido que uno de estos centros, no sé cuál, por ahí lo escuché en las noticias, que sí ya lo habían cerrado Sí, por no abusos. tengo Porque se daban Sí. mucho los abusos de los enfermeros hacia las enfermas mentales. Bueno, había una cantidad impresionante de embarazos, De ¿no? Así como que por obra del Espíritu Santo, Claro. que sucedían. Entonces, por ese tipo de cosas, el pues, Espíritu Santo es condenadote, ¿eh? Es un- por estas es fechas un es tiro. donde anda suelto, es un Sí, tiro. de hecho. Entonces, por eso tengo entendido que lo cerraron, aparte de las condiciones del lugar que eran bastante deficientes Sí. en cuanto a la atención del Sí, sí, espacio. yo también escuché. No sé cuál, pero tengo entendido que sí ya cerraron. yo no lo había escuchado. Yo he escuchado que se me gustaría que hiciéramos otro programa, a lo mejor parte de lo de lugares embrujados. Deberíamos de ir a uno, ¿no? No, cálmate, yo no. Sí, me no, es que platica- mira, Es es que como mira- ya está cañón. Mira, O sea, está tenemos cañón. según a dos machines que son más gallinas culecas que nada. Que les mandamos un Les saludo. mandamos un saludo, ya saben quiénes son, ingratos. Que Dios los tenga en su santa gloria. No, todavía no se mueren. ¿No? Ya no se mueren, No pero importa. a todos lados nos andan diciendo, ustedes mándenos y nos vamos a investigar y ya les contamos. Nada más váyanos a dejar afuera, pero nunca han dicho que sí, ¿eh? Digo, tú dime cuándo ¿Cuándo nos van a íbamos? dejar enfrente. Y no quieren. Mira, yo creo que es algo a lo que a mí sí me llama mucho la atención. Muchísimo, me interesa mucho este tipo de situaciones. Y sí tengo muchas ganas de ir, ¿no?, a un sitio así embrujado. La verdad es que sí me da cierto miedito. Yo no creo que a tanto todos. por el hecho de ir, sino porque a fin de cuentas Por lo son que puedas energías. encontrar. No lo que te puedas encontrar, lo que te puedas jalar. Jalar, exacto. Imagínate Sí. lo que me sucedió. Recuerda lo que te platiqué del albañil. Sí, ese que Sí, sí. te lo trae, O sea, te lo fue llevaste fue una prácticamente del entidad, digo, hospital. pues me lo llevé o se me pegó. Ajá. Fue una entidad que se fue, que me localizó, así que me localizó en casa de mi mamá después de 6 meses. Jalarte un ente
o algo, X. lo que sea. Como si fue un Esté ahí. albañil, pero pudo haber sido otra cosa, Puede un haber sido demonio o algo algo más, así, ¿no? algo más pesado, ¿no? Ajá. Entonces la neta es algo a lo que sí tengo mis reservas, ¿no? ¿Por qué? Porque no es algo que exista documentado como tal, que exista un ABC, ¿no? De la demonología, digamos. Algo ¿Qué creíble, no hacer para...? algo científicamente documentado que te permitiera protegerte de ese tipo de cosas. Existen muchas cosas, ¿no? Existe la clavícula de Salomón, Ajá. que era lo que utilizaba en ese entonces cuando adoraban por dioses paganos. A ver, no, esa no me la sé, a ver. ¿No? Ah, es muy interesante. La clavícula de Salomón es una serie de hechizos, los cuales te permiten primero invocar un demonio y después someterlo. Es como para esclavizarlo. Así es. Sometes a un demonio, de hecho eso existe, no sé si me permitan decirle documentado como tal, en el Necronomicon de H.P. Lovecraft. Así Ahí es. lo mencionan justamente el tema de la clavícula de Salomón, y en los primeros capítulos de ese libro Ajá. te menciona cómo invocar un demonio, cómo someterlo para que sea tu guía en todos esos puertas En las puertas, en el que infierno. menciona en ese libro, el Necronomicon. Ajá. Pero eso está basado en los hechizos que aprendió el rey Salomón cuando adoraba a dioses paganos. Si funcionan o no funcionen, no lo sé. Y la neta no es algo que yo vaya a hacer. Claro. Sí, No, es para jugar probar con o muchas algo, cosas. Aún y cuando soy de mente muy científica, la verdad es que tampoco soy estúpido. Y no me voy a meter a jugar con cosas que yo no conozco. Claro. Entonces son cosas a las que sí tendría que tenerles mucho respeto. Y pues si no sabes, mejor no te metas, ¿no? Sí, es que, como dice Adrián, y bien lo dice, o sea, no es algo que esté perfectamente ya sentado y comprobado, ¿sí? Entonces, sería como hacer un experimento, ¿no? A ver si funciona, ¿no? Hay Hay que muchas. hacer método científico, ¿no? Pues sí, pero... Cuando vamos, No, pues yo por vamos a probar eso... método científico. Yo me con todas dedico a esas- leer, yo me dedico a leer lo que los científicos escriben. Y más no, yo sí la neta le tengo miedo más que nada a lo desconocido. Sí, sí. Sí, o sea, es que O sea, más que otra cosa... miedo a lo desconocido. Sí, como sí, como está bien bien. Adrián dice, ¿no? O sea, si voy a la selva y me pica una serpiente, dices, bueno, ya te la esperaba, estás en la selva, ¿no? Pero ya sabes que es una serpiente, ya sabes que tienes que correr como loco a que te inyecten el antídoto y lo que tú quieras, ¿no? Pero en el caso de un fantasma, una entidad, o sea, de primera, pues, ¿cómo reconozco? ¿Cómo dice, no? Si algo te cargas cuando vas a algún lado de esos, Claro. ¿cómo sabes primero lo que traes? Es que Cuando ubicas lo que traes, ¿cómo sabes cómo te lo quitas? Mira, es que justamente eso es lo que yo le digo a la Ajá. gente, digo, como dice bien Adrián, yo no es faltarle el respeto a nadie, ni mucho menos, pero cuando alguien me dice la frase, yo le temo más a los vivos que a los muertos, pues no, o sea, un vivo ya sabes qué te puede hacer, un muerto no sabes a dónde te estás metiendo, ¿no? O sea, la realidad es que no sabes ni siquiera qué son, cómo, de qué, o sea, no sabes Es que más nada. bien así como tú lo mencionas, yo pienso que te dan más seguridad los vivos Claro, que los muertos. O sea, los muertos te generan inseguridad porque no sabes qué son. exactamente, ¿no? O sea, realmente A está grandes como la rasgos. situación. O sea, Creo que no desconoces el alcance de la interacción que pueda tener con Claro, no, precisamente por eso Puede ser, mismo. ¿no? Es como la gente que le tiene miedo a la oscuridad, ¿no? Que yo me puedo clasificar en ocasiones en tres personas. Yo también. O sea, no le tengo miedo a lo negro de la noche, ¿no? Sino a lo que no puede ves, ver, ajá. que está ahí. A lo que no ves. Yo estoy de acuerdo con lo que dice. Yo siempre he tenido bastante temor a los espejos en la noche. A los espejos. Ajá. A lo mejor causado por ese evento que tuviste en el baño del hospital que viste a la muerte. Siempre he sido de la idea, y tal vez ahí sí ya mezclado un poco, como que ahí sí es totalmente algo creado, generado por mí. Ajá. El tema de que los espejos son portales hacia otras dimensiones, hacia otras zonas. O sea, tú sí que son como puertas dimensionales. No al 100%, sin embargo hay ocasiones en que de la nada se me genera mucha ansiedad. Y la neta es que no veo el espejo, no volteo a ver.
Ajá, Porque sí, sí, sí. siento que voltear a ver al Te vas a espejo, ver algo. Vas a ver voy a algo. ver algo ahí espantoso. No, sí, Entonces, Sí, es que ese en puede mi casa, de categorizarse, hecho, por ejemplo, en el algo de fobia. sí, sí, también. sin embargo, no es siempre. Es de repente, en algún momento y de la nada. Ha habido veces que me levanto en la noche a ir al baño y yo nunca prendo las luces y no tengo ningún problema. Pero hay ocasiones en que prendo la luz en cuanto entro al baño. ¿Por qué? No sé. Y te puedo decir que en mi casa no pasa absolutamente nada. Bueno, sí, es algunos pinches vecinos jodones que tengo arriba que ya me tienen harto. Pero bueno, eso es. Que Esas se te cosas que desaparece hacen el pachanga, dinero, ¿no? cuando Sí. te depositan la quincena, se te desaparece el dinero. Claro, pero sí. eso- Pero ese pero es de la fenómeno cuenta del nos banco, pasa a güey. todos, Sí, ¿sí? no, eso no. Ese fenómeno nos pasa a todos, es bien Ese común. se asusta, pero como Sí. que ya está medido, ¿no? Hasta escalofríos te dan cuando dices, ¡ay no! ¿Ahora qué categoría es quincena? No manches. Pero sí es algo que a mí se me hace muy interesante, ¿no? Y que yo creo que sí sería bastante bueno investigarle por ahí. Fíjate. Estaría bueno. Bueno, ya más o menos para terminar, ¿alguna otra anécdota que nos tengas de los hospitales? Que tú puedas contarnos. Adrián, Mira, ¿tú algo qué que me lo haya pasado a mí como esas, no como tal. Hay muchos decires y hay muchas cosas, pero a Tú fin de puedes cuentas es corroborar algo, como que es sí. algo que alguien me ha contado, ¿no? Ajá. Y que la verdad es que no me atrevo a decirlo como algo como cierto, sino, ahora sí que como algo como que la gente cuenta, ¿no? Ajá. Como la gente Como leyendas, cosas por el estilo. De todo lo que me ha sucedido a mí hasta el momento es lo que me acuerdo. Ajá. Digo, ya tiene mucho tiempo, pero si me acuerdo de algo más, con mucho gusto se los Claro que platico. sí. Sí nos gustaría eso. Sí, yo ¿Te creo que acuerdas de algo vamos más? sí, yo creo que vamos a seguir ¿Algo más? invitando Para futuros para programas. futuros programas, Porque ¿no? aquí, Buen Adrián. sí, a Adrián en ese tipo de, que parece foco de entidades paranormales, Es que soy una mente brillante. sí, bastante Sí. brillante, parece foco, pero no de los económicos, Brillante y sino de los reluciente, de ¿no? 300 watts. Le han pasado otro tipo de cosas, entonces, Sí, para entonces nos invitarle a otros gustaría programas. Que estuvieras con nosotros en otros programas Con futuros mucho para gusto. que también platiques. Oye, Humberto, ¿qué crees que vamos a mandarle un saludo a todos los países que nos descargan y nos escuchan? Porque he estado, fíjate que en la página se han estado agregando ahora más países. ¿Más todavía. países? ¿Cómo Así, qué países? Ecuador, Francia, Franceses, ajá, sí, bueno, España de por sí era un- España ya nos escuchaban, en Inglaterra también, que me sorprendió a mí que nos escuchaban. así es, en Reino Inglaterra. Unido, así es, y Reino ahora Unido. en Francia y Ecuador son los que se anexaron a estas descargas del podcast. Y en la página también nos dejaron un comentario, el joven Semielfo, que también nos escucha acá, le mando un saludo, por cierto, y que a veces decimos algunos tecnicismos muy mexicanos, Ajá. que igual y no se entienden, ¿no? Entonces, Que nos digan cuál, porque lamentablemente los tenemos muy encarnados. sí, la verdad es que para sí. explicarlo. Por ejemplo, la vez pasada, ya valió cheto, dijimos. Entonces nos preguntaban ajá, qué quería decir la frase, ¿no? Porque explicábamos que era un cheto, que era una botana de harina Ajá. que se consume aquí en México. Claro. Pero nunca explicamos la frase. La frase. ¿Qué ya valió cheto? ¿Cómo explicarías la frase? No es que esto ya valió cheto. Mira, así de manera formal y sin estar usando malas palabras o cosas altisonantes, puedes decir que ya te encontraste con una situación que no le encuentras una solución inmediata. Exactamente. Acá ya se fastidió. Algo ya se fastidió, en este momento no tengo una solución para hacerlo, o otra frase coloquial, no mexicana, sino un poquito más difundida, es, pues ya valió madres. Así que prácticamente. Sí, esa es más latina, no tanto mexicana, sino más latina la, Sí, la expresión. expresión, la Ya valió expresión, madre, ¿no? ya se chingó. Ya valió madre. Que algo Exactamente. ya ¿Qué es no eso? tiene- Pero Ya no tiene solución. En Exacto. el momento. no tiene solución en el momento. O sea, yo iba manejando mi carro, en este momento mi carro se desvieló. Sí tiene solución, pero tengo que llevarla al mecánico, voy a tardar 15 días en que me lo compongan. Pero en ese lo que momento tú ya quieras. valió cheto. Pero en ese momento tú dices, ya valió valió cheto. cheto. No Exacto. puedo hacer nada En el momento. en el momento más que esperar Y a llorar. una solución de largo plazo, si es que Exactamente. tiene solución. Así Entonces es algo repentino y que no tiene solución. Y esa es la expresión para denotar eso.
Sí, es lo que nos comentaban, que de repente los usamos. Entonces, No, pero está bueno porque así nos enriquecemos en eso, ¿no? Claro. De hecho, hay muchas tecnicismos, como lo menciona esta persona, de otros países que significan cosas bastante diferentes y que aquí las usamos de una manera cotidiana, ¿no? Claro. Sí, yo por ejemplo recuerdo algo como los argentinos, yo tengo contacto con los argentinos. Boludo y pelotudo, tú acá qué vas a decir que es un boludo, pues a lo mejor tiene muchas llantitas, todo eso, un pelotudo, pues, a lo mejor no podés decir, no, es que tiene unos testiculotes, lo que tú Tiene una quieras. enfermedad ahí. Exactamente, Igual tiene pero cáncer. en Argentina es algo completamente distinto que no voy a explicar aquí en No, vida, yo, ¿no? creo que yo creo que esa frase es bastante conocida, ¿no? Sí, yo creo que de las más conocidas. Eso de pelotudo, sí, claro. Pero fíjate que esa expresión no nada más de Argentina, esa expresión de gente también de Uruguay. ¿A poco? Yo la he escuchado con gente de Uruguay, donde también lo utilizan bastante frecuente, ¿eh? Sí, sí, sí. Digo, pero así estaría bueno, ¿no? ¿Cuál es la expresión que utilizarían en sus países mejor? Ah, eso Ahora, está Ya sí, bien. les valió explicamos, cheto. Parece- ya nos les diga, ¿no? explicamos que ya valió che- que es un modismo que se le anexó aquí porque aquí en México realmente somos muy pulcros o hipócritas en frente de nuestras madrecitas o nuestras progenitoras. Entonces, ni modo de decir en frente de mi mamá, ya valió madres. No, Claro, no, no. pues te Entonces, voltea. ya valió chetos. O sea, que viene siendo lo mismo. Sí, Pero sin ya decir madres, ¿no? Sí, ya ahí lo tapas tantito. Ya ahí lo para que- tapas tantito para que la jefa no te aviente El el chanclazo sartén vengador. o el chanclazo vengador. Sí, la chancla vengadora. O sea, Es que debería de haber- que esa es otra expresión. Sí, que también- Que eso- que por cierto, esa es otra expresión. Exactamente, ¿qué quiere decir? Que te voltee un golpe, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que te avienta un Literalmente, golpe. que te avienta la chancla. Te avienta Un zapato, el ¿no? zapato. Un zapato. El zapato que estoy utilizando en ese momento, Sí. te lo avienta en donde mejor te dé como correctivo. Exactamente. Muy Como bien, Humberto. correctivo a tu No lo manera. podría haber dicho mejor, ¿eh? Perfecto. Muy bien, Humberto. Pues qué bueno que estuvo aquí con nosotros Adrián. Vamos A invitarlo en los siguientes programas. así es, para que venga a platicarnos también de sus anécdotas que ha tenido. Y si se ponen de acuerdo, pues ya te llevas a los dos estos pollitos que Los pollitos en fuga. así para que vayan a un lugar e investiguen. Ah, esos guajolotes culecos. Bueno, ya. Muy bien, Humberto. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias y saludos a todos. Gracias por escucharnos. Nosotros queremos sacar programas mucho más interesantes Y más seguidos. y sugiéranos temas de qué hablar. Creo que sería interesante, ¿no? Temas que te... que Sí, ya nos la han gente. sugerido varios temas. Incluso una persona, creo que fue la misma. Sí, sí, Bob, el buen Bob. Ajá, el buen Bob fue el que nos sugirió leer la de Supernaturalia de Norma Muñoz Ledo. Sí, que no tiene Que nada que por ver cierto, con Muñoz Ledo, el Muñoz político. Pedo, el perredista, Exactamente, que está aquí ¿Pedorrista? Ajá. el pederista. Es que aquí no sabes si son perredistas o O pederistas, pederistas. nomás. O pedorristas. O Bueno, pedero, también nada como más. No, les encanta pederista, hacer porque desmadre. nada más hacen pedos, pero no solucionan nada. Pues Sí. ella, no nada que ver con esto, es una escritora que se dedicó a investigar, a recolectar cosas curiosas o sobrenaturales que llegan a pasar principalmente en la República Mexicana, más Así que es. nada. Así es. La República se llama Supernaturalia, nos sugirieron leerlo, ya lo leímos, muchas gracias, está muy bueno, Está y vamos bueno. a estar comentando muchos aspectos de este libro, Así es. pero Está bastante enriqueciéndolos bueno, te lo con otro recomendamos. tipo de investigaciones, y también vamos a invitar a Adrián para este caso. Para este caso te recomendamos Mucho gusto. mucho este libro. La verdad es que lo leímos y también tiene bastantes cosas muy interesantes que mencionan en el libro. Perfecto, Ariel, pues muchas Es- gracias. Así es. Igual si alguien quiere venir aquí a platicar o a comentar algún tema, pues que nos Sí, nos claro que diga sí, y que con nos todo escriban, gusto lo nos ponemos de invitamos. acuerdo. radioescalofrío1@gmail.com para que cualquiera pueda Puedes venir. escribir, hacer Exacto. comentarios, o lo que gusten, sugerencias. Todo es aceptable. Muchísimas gracias, Humberto. Nos vemos en la siguiente. Igual a ti, Uriel y Adrián, gracias por estar aquí conmigo. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego.